Buenas tardes, soy Carlos González Guerra, soy director nacional de Política Criminal en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y integré la Comisión de Reforma del Código Penal de la Nación en cargo de secretario, y soy director del posgrado de Derecho Penal de la Universidad Austral y profesor titular en la carrera de grado. En la Comisión de Reforma del Código Penal también participó como vicepresidente de la comisión el doctor Guillermo Jacobuzzi, que es el director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad, y muchos profesores de la casa que participaron activamente de la redacción del anteproyecto de Código Penal de la Nación. En el mes de enero del año 2017, el presidente Macri creó, a través de un decreto, el decreto 103 del 17, una comisión para la reforma del Código Penal de la Nación. En ese contexto se designó a 12 juristas que iban a elaborar un anteproyecto de reforma del Código. 12 juristas que pertenecían al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, abogados, profesores y representantes del Poder Ejecutivo, tanto del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad como del Ministerio de Desarrollo Social. Esa comisión, muy plural, trabajó durante un año y medio con un objetivo muy claro que el presidente había determinado en el propio decreto, que consistía en presentar un proyecto, un anteproyecto de reforma integral y global del Código Penal de la Nación. Se proponía allí que se incluyeran todas las leyes especiales que estaban por fuera del Código y se realizaran las actualizaciones que correspondían, teniendo en cuenta la cantidad de años que tiene el Código Penal que actualmente tenemos vigente. El código vigente actualmente en Argentina es un código de 1921, que fue escrito en 1917, por lo tanto tiene más de 100 años. En esos 100 años muchas cosas pasaron en la sociedad, muchas cosas cambiaron en la sociedad. Algunas conductas que no existían en aquel momento, como por ejemplo todas aquellas que tienen que ver con la ciberdelincuencia, con Internet, que obviamente estuvimos obligados en incorporar al anteproyecto del Código Penal. Pero también lo que cambió fue la valoración social sobre algunos aspectos de la vida en sociedad. A modo de ejemplo, siempre me refiero al ambiente, un ambiente que siempre existió, que siempre requirió de protección, pero quizás actualmente requiere de más protección porque la sociedad valora al ambiente de una manera mucho mayor, con mayor sensibilidad. Por lo tanto, amerita su incorporación a la legislación penal y castigar con el sistema penal aquellas conductas que de modo directo o indirecto lo lesionan. La comisión fue muy plural, en muchos casos hemos llegado a consensos, pero en otros no. En los casos en los que no se llegó a consenso se resolvió a través del voto de la mayoría, y en algunos de esos casos, incluso cuando fue por mayoría, quienes votaron de manera disidente pusieron también su propuesta con disidencia, que también está circulando y puede ser consultada. Hay muchos aspectos muy importantes en la reforma del Código y que motivaron el Código. Yo hacía referencia a conductas que no existían y a cambios de valoración, pero también la propia lógica del Código Penal fue modificándose. Hay que pensar que un Código de 1921 requirió de reformas parciales. Esas reformas parciales, que fueron alrededor de 900 reformas en estos 100 años, generaron básicamente dos problemas en el Código Penal actualmente vigente. El primero es que rompieron la sistemática del Código, que en una norma penal esto es muy importante porque impacta en uno de los criterios de interpretación, que es justamente el criterio sistemático. Y por el otro lado, en la proporcionalidad de las penas. Esto significa que reformas parciales, como suele decirse, parches al código, generalmente son motivadas por situaciones concretas que pasan en la vida real y que motivan al legislador a modificar el código, generalmente levantando los montos de las penas. Eso hace que, si no se tuvo en cuenta ese agravamiento de penas con relación al resto del código, lo que sucede es que se descompensan, se desproporciona el sistema de penas.
Esos motivos fueron los que obligaron a la creación de esta comisión, que es la comisión número 18 que trabaja en un anteproyecto de Código Penal. Hubo 17 intentos anteriores de presentación de un anteproyecto al Congreso de la Nación que no llegaron a buen puerto. Esta es la primera vez que un presidente de la Nación remite un anteproyecto de Código Penal al Congreso. Es una primera etapa, pero una etapa realmente muy importante que antes no se había superado. ¿Por qué esta comisión logró ese objetivo y la otra no? Es difícil de decirlo. Yo creo que tiene que ver en gran medida con la pluralidad ideológica en materia penal que esta comisión tuvo y al mismo tiempo en que realmente se discutió en profundidad las cosas y aquellas en las que no nos poníamos de acuerdo quedaron en el aspecto de la disidencia y luego se podrán discutir en el Congreso. Era una comisión técnica, no había políticos dentro de la comisión, aunque sí había representantes de algunos de los ministerios, pero siempre con una formación teórico-técnica muy profunda en materia penal. Y creo que eso es lo que motivó que el proyecto, tal cual como la comisión lo elaboró, se haya remitido al Congreso. Y insisto en esto de tal cual porque ni el presidente de la Nación, ni el ministro de Justicia, ni la ministra de Seguridad modificaron ni una coma en el anteproyecto. La misma redacción que la mayoría aprobó en la comisión fue la que se remitió al Congreso. Ahora vendrá una etapa de discusión política, seguramente más fuerte, pero que ya nos excede a los técnicos que trabajamos en la comisión y que corresponde al Congreso de la Nación. Creemos que si bien somos conscientes de que es un año electoral y que en un año electoral se generan dificultades para aprobar cualquier ley, y más un proyecto de estas características por la envergadura que tiene, el hecho de que los anteproyectos de reforma de código no pierdan estado parlamentario hace que ya queda planteada la discusión. Por lo tanto, en el momento que los senadores, en primer lugar, porque es allí a donde fue remitido, consideren oportuno que esto se tenga que discutir, lo harán y luego, en caso de éxito en el Senado, pasará a diputados para continuar allí la discusión. Hay varios aspectos novedosos en el Código, varios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se castigue a las empresas, que no tengan que hacer los jueces un esfuerzo muy importante para tratar de determinar las responsabilidades individuales de las personas que integran las empresas, sino que directamente puedan castigar a las empresas que cometen delitos, pudiendo éstas incluso adherirse a un régimen de colaboración, de arrepentimiento, donde se les disminuye, nunca se les excluye la pena, pero se les disminuye y siempre y cuando brinden información valiosa para determinar la responsabilidad. Se incorpora también de manera novedosa en el Código la corrupción entre particulares, que es un punto especialmente importante y entre las novedades y que me parece que es relevante por el origen que tiene, la Comisión trabajó mucho con asociaciones de víctimas, con ONG, con la sociedad civil en general, porque todo el proyecto se enmarcó dentro del Programa de Justicia 2020 y el Programa de Justicia 2020 justamente consiste en la participación de la sociedad civil en la redacción de los proyectos. En ese contexto recibimos muchas propuestas de asociaciones de víctimas de siniestros viales. Y trabajando en conjunto con ellas y haciendo un estudio profundo del derecho comparado, logramos incorporar en el Código Penal lo que se llaman los delitos de peligro abstracto. Esos delitos de peligro abstracto son básicamente un adelantamiento de las barreras de protección del derecho penal. O sea, el derecho penal no espera a que el resultado se produzca, sino que, por el contrario, previene, va antes. Trato de graficarlo. Normalmente en el sistema penal, como es actualmente,
para que el derecho penal intervenga tiene que producirse un resultado. Alguien conduciendo en un auto atropella y lesiona o mata a alguien. Muy bien, entonces allí habrá delito de lesiones imprudentes o delito de homicidio imprudente. Lo que se castiga actualmente en este Código Penal, en esta propuesta de Código Penal, son las conductas que ponen en riesgo a la sociedad aunque el resultado todavía no se produzca. Por ejemplo, cuando alguien conduce a 60 kilómetros por hora por encima de la permitida, ya es un delito. O cuando conduce bajo los efectos de estupefacientes o con el doble del alcohol en sangre que el permitido. Esto quiere decir que el derecho penal viene antes, castiga las conductas peligrosas, por eso se llaman delitos de peligro abstracto, y esto es una novedad que se incorpora en el Código Penal, en el anteproyecto de Código Penal. Un punto importante tiene que ver con la participación que se le está dando a la víctima en el sistema penal actualmente. Tanto desde el régimen procesal, todas las reformas procesales se han orientado a una participación de la víctima directa, como las reformas que tienen que ver con el Código Penal en sí. Por ejemplo, en el ámbito de la probation, ahora se le da muchísima más participación a la víctima para opinar con respecto a las propuestas que está haciendo el imputado en ese proceso de negociación que es el juicio, la suspensión del juicio a prueba. Y otra de las novedades importantes es que actualmente el Código Penal tiene dos libros. El libro primero, que es la parte general, y el libro segundo, que es la parte especial, los delitos en particular. En el anteproyecto desarrollamos un tercer libro, una última parte del código en la que hemos incluido los crímenes internacionales y los delitos de lesa humanidad, con la particularidad de que tienen una parte general que les corresponde solo a ellos y a todos ellos, que tiene que ver con la imprescriptibilidad. Son delitos que son imprescriptibles y por lo tanto, y para darle la relevancia que tienen, es que creamos este libro tercero en el anteproyecto de Código Penal.